Dios les bendiga a toda la audiencia. En esta oportunidad estamos aquí delante de su presencia para poder dar la palabra, compartir. Es una alegría muy importante para nosotros que ustedes estén conectados otra vez al canal de la Iglesia Discípulos de Jesucristo. Es para nosotros una oportunidad muy hermosa de estar con ustedes. Y bueno, para mí es una gran bendición porque el Señor es bueno y misericordioso. En esta hora traigo una palabra bendita del Señor. Primeramente, el tema que traigo en esta hora que Dios me dio es: la palabra de Dios es la comida espiritual. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la palabra de Dios es ciertísimamente que es eficaz, es vida. La palabra de Dios es vida. Por eso es el alimento espiritual de nuestra vida, porque nos alimenta el alma. Hebreo nos está diciendo: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios nos ha transformado a todos los que ahora hemos conocido a Cristo. Dice la palabra que la palabra de Dios viene por el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si es poderosa, va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y si es viva, también. Por eso la palabra de Dios nunca es igual una prédica, o cuando leemos la palabra de Dios, siempre Dios nos está hablando. Por eso Jesús le dijo al enemigo ahí en Mateo 4, donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí dice: ciertamente la palabra de Dios es poderosa, viva. Y Él nos da de su palabra, nos da de su maná del cielo, nos da maná por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios es poderosa, es viva. Y por eso el Señor nos lo dice, que tenemos que comer la palabra de Dios. Dios le dice a Ezequiel que coma los rollos. Cuando yo leí esta escritura en Ezequiel, decía que debe de comer el rollo. No solamente literal, es como que yo le dijera: cómese la Biblia. No se va a comer la Biblia, pero sí se va a comer la palabra de Dios, porque dice en 1 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para exhortar, para reprender, para redarguir en justicia. La palabra de Dios es poderosa porque es una espada de doble filo. Dice que nos enseña, aquí la palabra nos enseña a caminar en sus mandamientos, bajo sus estatutos. La palabra de Dios es la comida espiritual de todos los cristianos. Cuando estamos en ayuno, el último tema hablé del ayuno, pero hoy solo quiero dar una línea entre paréntesis, que cuando nosotros estamos en ayuno y comemos y leemos la palabra, es nuestra comida espiritual. Siempre la palabra de Dios es para nuestro crecimiento espiritual. Por eso les dice: la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestra vida, que cualquier cristiano tiene que leer. El nuevo creyente, el nuevo convertido, tiene que leer la palabra, porque Él imparte salvación. Dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para atraerlo a usted
si usted anda mal. La palabra de Dios dice, cuando la palabra dice sí, sí, y cuando la palabra dice no, no, no tenemos que hacerlo. Entonces, en Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, por lo cual nosotros debemos, Dios es la luz que nos ha resplandecido a nuestra vida. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, las vidas cambian, porque la palabra es inspirada por Dios, útil para reprender, para redarguir en toda justicia, para convencernos, en otras palabras. La palabra de Dios nos convence de algo que nosotros estemos haciendo algo mal, nos enseña la palabra del Señor. Desde Génesis a Apocalipsis, la palabra es inspirada por Dios. Que un cristiano, que cualquier persona que haya aceptado a Jesucristo tiene que empezar a leer la palabra, porque dice el apóstol Pablo, no le di vianda a comer, sino que leche espiritual, porque no eran maduros todavía. Entonces una persona que es madura espiritualmente va a querer comer la palabra de Dios, va a querer alimentarse espiritualmente. Por eso cuando nuestros pastores están dando la palabra, un predicador, una predicadora, estamos comiendo la palabra del Señor. En segundo lugar, cuando nosotros ya hemos creído en Cristo y tenemos el compromiso con Dios, diariamente nosotros debemos de leer la palabra, diariamente, porque usted, déjeme decirle, que usted come 3 tiempos al día. Y si usted no come la comida material, física, usted se va desnutriendo, se va teniendo deficiencias en su cuerpo, pero y ya pues se pone desnutrido y todo. Así es la vida espiritual. Cuando usted no come esta palabra, cuando no comemos la palabra de Dios, nosotros nos empezamos a decaer espiritualmente, si nosotros no comemos la palabra del Señor. Por eso el Señor nos ha impartido la palabra del Señor, porque Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Cualquier versículo bíblico, cualquier párrafo de los 66 libros que tiene este libro, toda palabra inspirada para Dios, para aconsejarnos, para convencernos. Dice la palabra de Dios allá en Hebreo que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y las intenciones de vuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios, Dios es vida, Dios es la palabra. Por la palabra Dios hizo esta creación, por la palabra, porque el poder, Dios le dijo a Josué, allá en Josué 1:9, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que la meditarás de día y de noche, para que hagas conforme a lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Que nunca se apartara de esta palabra, porque esta palabra, nosotros debemos de ser hombres y mujeres que vivamos la palabra, que vivamos la palabra todos los días, que la leamos, porque es el alimento espiritual. Un hermano, una hermana que no lee la palabra de Dios está a punto de caer espiritualmente, porque aquí nos dice sobre el temor, nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo. Entonces, si alguien tiene temor, viene la palabra del Señor a fortalecernos. Jehová mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Entonces voy, si yo estoy triste, me pongo gozoso, porque el gozo del Señor nos fortalece, en la palabra de Dios nos fortalece. Cuando nosotros entramos a meditar la palabra, debemos de leer la palabra, meditar la palabra
y debemos de interpretar la palabra. La palabra de Dios no solamente se lee como un periódico o voy a leer la palabra para dormir, porque hay muchos que abren la Biblia en la noche antes de dormir y empiezan a dormir. No es así. La cuestión es que nosotros debemos de tener una vida de la palabra, viviendo la palabra. Una mujer que vive en la palabra es una mujer muy sabia, muy prudente, como la mujer virtuosa. Ya en Proverbios 31, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque ella sobrepasa a las piedras preciosas. Entonces una mujer que lee la palabra va a ser una esposa, una mujer de Dios. Queremos ser hombres y mujeres de Dios. Sométese en la palabra, sométese. No se brinque ni un versículo ni un pasaje, porque la palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos hace nueva criatura. La palabra de Dios no debe de faltar en nuestro hogar. La palabra de Dios debe de ser nuestro alimento espiritual diario. Y una persona que no come de la vida de la palabra de Dios está en decadencia espiritualmente. Por eso Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros queremos crecer espiritualmente, nosotros queremos ser poderosos en la palabra, debemos de tener ser hombres y mujeres espirituales. Nosotros necesitamos leer la palabra. La palabra de Dios es nuestro mapa. La palabra de Dios es nuestro guía. Cuando usted va al DMV, tiene que sacar un test, tiene que leer un libro del DMV, de motor y vehículos. Para los que me están viendo en otro país, es el departamento de motor y vehículos donde da la licencia. Entonces usted tiene que leer ese libro, porque si usted no pasa ese libro, no pasa el test. Por lo mismo es esta palabra del Señor. La palabra del Señor es el mapa y guía para llegar al cielo, para vivir conforme a la palabra del Señor. Dios fue muy claro con el pueblo de Israel, que debía de tener en sus casas la palabra de Dios en las paredes, enseñarle a los niños, a los jóvenes la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos puede evitar muchos conflictos y muchos problemas. Por eso nosotros debemos de dar la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos alumbra la vida, la palabra de Dios nos inyecta el Espíritu Santo. Una cosa muy importante es pedirle guiarse al Espíritu Santo, porque hay muchos que quieren leer la palabra de Dios pero no la entienden. Pues el motivo es que no la entienden es porque no le han pedido al Espíritu Santo. Usted y yo debemos de pedir: Señor Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra, ayúdame a ver qué es lo que tú me quieres decir. La palabra de Dios, muchas personas quieren que Dios les hable y que baje del cielo y todo, pero no es así. La palabra de Dios nos va a hablar a través de la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios dice sí, sí, dice a la palabra que tu sí, sí sea tu sí, sí, y tu no sea no. Entonces, porque lo demás procede es pecado. Entonces, aquí de la palabra habla del perdón, habla de la misericordia de Dios, habla cómo debemos de vivir rectamente delante de Él. Él nos dice mucho en su palabra. La palabra de Dios es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta dice que hasta partir nuestras almas. El alma necesita la palabra de Dios. El alma se necesita de alimentar la palabra del Señor, porque el alma que no se alimenta espiritualmente va decayendo espiritualmente, como Dios le dijo a Adán y Eva, de que si ellos iban a comer de fruto prohibido, ellos iban a morir. ¿Pero qué? No estaba hablando de morir físicamente, estaba hablando espiritualmente. Entonces
Alguien que no lea la Biblia diariamente, además la oración, he tenido otros temas sobre la oración, pero hoy me estoy enfocando en la palabra de Dios, que la palabra es el alimento de nuestra vida. La palabra es el pan de vida, porque Cristo es el pan de vida. Necesitamos llenar nuestra alma, porque la palabra de Dios dice que hasta partir, dice que es con una espada de doble filo. Por eso cuando tú escuchas la palabra en el altar, digo, oh, esta persona está hablando. Alguien le dijo de mi vida, no te equivoques. Porque cuando alguien está dando la palabra, es Dios a través de nosotros, no somos nosotros. Porque la gloria le pertenece a Dios. Cuando nosotros damos la palabra en el altar, donde quiera que nos pone, donde estemos, es Dios hablando a la vida de la congregación, a la vida de los oyentes, como el día en este momento, Dios es el que está hablando a través de su sierva, no soy yo, es el Señor. El Señor sabe muy bien si tú lees la palabra o no la lees. O prefieres un periódico, prefieres una revista, pero no. Entonces nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor, porque la palabra dice, los caminos de Dios son perfectos, pero la palabra de Dios es intachable. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios discierne nuestros pensamientos. La palabra de Dios sabe de qué nosotros necesitamos. Por eso yo te insto a que te sometas a la palabra. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres tú predicar? ¿Quieres tú enseñar? Sométete a la palabra, en la palabra. La palabra siempre nos llena. Dios siempre está buscando hablarnos a través de la palabra de Dios, aún yo. Yo soy predicadora, yo necesito que el Señor me hable primero a mí y luego a ustedes. Por este día nosotros hemos tenido este tema, que yo tengo la palabra de Dios, es la comida espiritual. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de la palabra del Señor para poder seguir en los caminos del Señor, para darle la palabra. La palabra de Dios tienes que leerla tú, hermano, tu hermana. ¿Por qué? Porque alguien necesita que tú le des un consejo. Alguien necesita que tú le ayudes. Cuando Felipe, por el poder del Espíritu Santo, es enviado a la carroza del eunuco, el eunuco iba leyendo la palabra de Dios como cordero fue enviado al matadero, y es Cristo, y que no abrió su boca. Entonces el eunuco no sabía, pero viene Felipe y le explica y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, no, ¿de quién están hablando? Entonces el eunuco le interpreta la palabra, le enseña la palabra de Dios. Entonces el eunuco, allá en Hechos, él está queriendo y acepta la palabra de Dios, se bautiza. Ya ves qué importante es que usted y yo leamos la palabra, porque los inconversos necesitan que nosotros leemos la palabra del Señor. Necesita que leemos pan de vida para que esta persona vuelva en sí, para que esta persona viva, sea vivificado por la palabra de Dios, que sea transformado. Esta palabra nos transforma diariamente. La palabra de Dios ese es el alimento que Dios nos ha dejado. Y Dios se lo dijo a Josué, se lo dijo al pueblo de Israel, se lo dijo a todos. La palabra de Dios es poderosa, hermano. La palabra, ciertísimamente la palabra es viva y poderosa. Claro, porque es viva, porque es la vida que necesita el alma, necesita nuestro ser interior, necesita llenarse de la palabra de Dios. Nuestro ser interior necesita saber que Dios quiere transformar la vida de aquella persona y de aquel creyente. Y siempre, miren una cosa que les digo ciertísimamente, con certeza, es que cuando alguien lee la palabra, escucha la palabra, la vida de este ser humano, de este creyente o de ese caído, cambia, porque la palabra de Dios cambia. Aquí me dice que es más cortante que doble filo.
que hasta, dice que parte hasta el alma, la coyuntura, los huesos, discierne los pensamientos y el espíritu. Él sabe el espíritu que Dios nos dio vida, el espíritu que Dios nos ha dado vida, necesita esta palabra del Señor. Y aquí estaremos siempre para dar la palabra. Dios siempre nos da la palabra, y yo, no personal, yo no doy una palabra si Dios no me la da. No me la da. Hasta que Dios me da el ok, me dice esto y esto. Por eso tenemos que traer la palabra viva y eficaz. Así que les animo a los que me han escuchado, escudriñen las palabras de Dios para los nuevos creyentes. Están los 4 evangelios. El nuevo creyente tiene que empezar por los 4 evangelios. Así es que, bueno, se me ha terminado el tiempo, pero para mí ha sido de una bendición estar nuevamente con ustedes, y me gozo siempre compartir la palabra en la plataforma que Dios me ponga. Pero estamos aquí en nuestra iglesia orando por ti. Y el Señor les bendiga. Un comentario o una petición, pueden dar su mensaje ahí en nuestro canal que tenemos de Iglesia Discípulos de Jesucristo. Así es que fue para mí una bendición estar con ustedes esta tarde. Dios me les bendiga, Dios me los prospere. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga. Cuídense.